Hoy tengo conmigo a Juan Bonilla, que es un ser de la literatura, pertenece a la literatura, siente la literatura, es traductor, escritor, editor, lo conozco desde que los dinosaurios dominaban la Tierra y hemos vivido una época paralela en el mundo de la edición, quizá los últimos momentos la edad dorada de la edición, cuando se pagaban grandes anticipos, cuando teníamos... Aunque él sigue siendo un escritor de éxito, mientras yo he caído en un ostracismo no menos atractivo, pero merecido, no lo sé. Bueno, hablamos bastante de esta ponencia, porque me interesaba muchísimo la visión de Juan Bonilla, que por cierto tiene, entre otros premios, el Vargas Llosa, ¿no? En 2014 fue, ¿no? Hablamos de esta aportación de Juan Bonilla al encuentro de hispanistas, en el sentido de darle cancha a la mirada hispanoamericana, latinoamericana, si se quiere. A mí me interesaba mucho, esta quizás sea la segunda vez que coincidimos en conversaciones privadas, no, pero sí públicas sobre la visión de América. Me acuerdo que en la térmica hicimos una conversación, Mariátegui y Vasconcelos, y cuando le llamé un poco tarde, he de decirlo, a Juan para colaborar en este encuentro, al principio hubo un silencio atronador por parte de Juan, pero luego ya, bueno, pues ha cedido a hacer la constructio, intentar ahondar en la constructio del hispanismo latinoamericano. El título que él ha sugerido, yo le he hecho un pequeño editing, pero España no existe, rotundo. La imagen de España en Hispanoamérica. No sé si en Hispanoamérica España no existe, pero podemos pasar de la gloria madre a la madre patria, y luego podemos pasar de todas las distintas fundaciones de lo español en las distintas repúblicas, desde el Gran México, las repúblicas mínimas, como dice Bonet, y de Venezuela para abajo. Bonilla, aquí tienes un campo ilimitado de expansión. Bueno, buenos Muchas días. gracias. Voy a tratar de desanudar un malentendido que se debe seguramente al editing que me han hecho. Yo propuse España no existe, efectivamente, que es sencillamente el título de un gran libro de Alberto Hidalgo. Solo quería citar el título de un libro del peruano Alberto Hidalgo que se titula España no existe. Empezaré diciendo que naturalmente es un asunto inabarcable. En 40 minutos no se puede hablar. Voy a referirme siempre a América. Yo, atendiendo a lo que dice el propio Alberto Hidalgo en ese libro, En España no existe, me parece injusto que a todo un continente se le tenga que poner un sufijo hispano, latino, ibero, cuando se llama América, y por lo tanto me voy a referir a las repúblicas como con su nombre, América. Es decir, América no son los Estados Unidos, América son todas las demás repúblicas también. Y en realidad lo que propone el título de este España no existe es buscar justo lo contrario, que América no existe. América no existe porque América no es una. Siempre pensamos desde España en América como una especie de unidad
que no existe ni ha existido nunca, naturalmente. Tú has hecho un recorrido mínimo y ya se pueden ver las diferencias entre México y Argentina, y eso los americanos también lo tienen muy claro. Entonces me interesa que veamos esa relación que tienen las distintas repúblicas con España y cómo eso ha funcionado en un periodo de tiempo al que también me ceñiré. Quiero decir que no me voy a remontar ni a cronistas de India, ni a los liberadores, ni a Simón Bolívar, ni a... Mejor. Simón Bolívar no. Ni a Miranda, ni a San Martín, sí. Ni a San Martín siquiera. Digamos que me centraré en aquello de lo que yo más sé, que es el siglo XX. También quiero empezar, ya que nos convoca la Casa Gerald Brennan, recordando el primer libro que yo leí de Gerald Brennan, que fue La historia de la literatura española, y que no sé si la Casa recuperará en estas ediciones. El próximo libro, que es El don de la prolepsis, editamos, si le viene bien a Carlos, y tengo yo dinero, editamos La historia de la literatura. Bueno, pues recomiendo encendidamente a Carlos y a la Casa que le cambiéis el título. El título original no es Historia de la literatura española, es La literatura de los españoles, o la literatura de la gente española, Spanish People, vaya. Y curiosamente, en el mismo prólogo del libro, de la edición española que hizo Losada, se refiere al título original. Claro, si lees el libro como una historia de la literatura española, no es lo mismo que si lo lees como lo que Gerald Brennan escribió, que fue la literatura de la gente de España, ¿no? Que me parece interesante. En ese libro, cuando llega al siglo XX, naturalmente, Gerald Brennan habla del crack del 98 y de la influencia simbolista como el padre y la madre de la literatura española, y hace un ejercicio que a mí me parece muy interesante y aplicable a los tiempos en los que estamos. Porque él trata de examinar qué es la figura de un intelectual, ¿no? Pensamos que los escritores somos intelectuales, lo cual es una gran banalidad. Los escritores no somos intelectuales. Hay escritores que sí llegan a ser intelectuales, pero la figura del intelectual es muy distinta a la figura del escritor. Es decir, solo unos pocos escritores son intelectuales. Para ser intelectual hay que tener un punto de influencia en la sociedad que la inmensa mayoría de los escritores no tenemos. De hecho, en una época de nueva oralidad como la que estamos viviendo, se llegará al momento en que los intelectuales ni siquiera sean escritores. Yo creo que eso ya se está dando. Pero bueno, los intelectuales son aquellos que consiguen manejar e implantar una temperatura intelectual en un lugar cualquiera. Gestores culturales y en el siglo XX, fundamentalmente, periodistas. Y es curioso que Gerald Brennan utiliza con mucha sabiduría ese razonamiento para estudiar dos figuras, Ortega y Gasset y Unamuno. De Ortega y Gasset, de quien alaba, como no podía ser de otra manera, su estilo tan elegante, tan dado a frases que aspiran al mármol, sin embargo le niega la categoría de filósofo. No le parece que la razón vital de Ortega sea suficiente como para que forme un sistema filosófico, pero lo define de una manera que a mí me parece espléndida. Será porque yo soy periodista de profesión, lo llama periodista de altos vuelos, entregado al actualismo. Y efectivamente, si se piensa en la figura de Ortega, tan influyente en América, hay que recordar que una revista tan importante como Sur en Argentina nace, digamos, de la influencia de Revista de Occidente, está muy bien visto. Y el título, perdona, se lo pone Ortega. El título se lo pone Ortega, efectivamente, a Victoria Ocampo, sí. Y frente, en el otro lado de la cancha, Gerald Brennan ve a Unamuno como el verdadero filósofo. Él entiende que efectivamente no tiene la prosa, la bonitura de Ortega, pero ve la pasión desatada, y ahí sí, en la agonía
agonía de Unamuno, en el dolor de España de Unamuno, sí ve a un auténtico filósofo. Curiosamente, esas dos figuras, Ortega y Unamuno, van a ser las más influyentes, las que más irradien hacia América en su época, y, sobre todo con los intelectuales, en el sentido al que me refería antes, esenciales de la época, que son, efectivamente, como apuntó antes Alfredo, Vasconcelos en México y Mariátegui. Voy a leeros un fragmentito de un ensayo de Mariátegui, muy interesante, titulado América Indoespañola, publicado en la revista Amauta, que deja, digamos, bastante claro cuál es el estado de cosas con que se encuentra toda América con respecto a España entre principios del siglo y los años 20. Mariátegui dice: la conquista española, destruyendo las culturas autóctonas, uniformó la fisonomía étnica y política y moral de América. Los métodos de colonización de los españoles solidarizaron la suerte de sus colonias. Los conquistadores impusieron a las poblaciones indígenas su religión y la feudalidad. La sangre se mezcló y se crearon núcleos de población criolla, germen de futuras nacionalidades. Luego, idénticas ideas y emociones agitaron a las colonias contra España. Ese proceso fue uniforme en toda América y la generación libertadora sintió intensamente la unidad americana contra España, un fuerte único continental. Los caudillos obedecían no a un ideal nacionalista, sino a un ideal americanista. La revolución no era un movimiento de las poblaciones indígenas, sino de las poblaciones criollas, en las cuales los reflejos de la Revolución Francesa habían generado un humor revolucionario. Las generaciones siguientes no siguieron por esa vía. Una vez emancipadas de España, las colonias quedaron bajo la presión de las necesidades de un trabajo de formación nacional. El ideal americanista superior a la realidad contingente fue completamente abandonado. Es absurdo y presuntuoso hablar de una cultura propia y genuinamente americana en germinación. Lo único evidente es que una literatura vigorosa refleja la mentalidad y el humor de América y de España. Esta literatura, poesía, novela, sociología, filosofía, no vincula aún a los pueblos, pero sí a las categorías intelectuales. Bien, aquí se ve claramente cómo en un primer momento sí hay una especie de esperanza de unanimidad al tener un enemigo común, pero en cuanto ese enemigo común desaparece, ya las guerras son entre las propias colonias y, por lo tanto, el ideal, el destino de una América sola queda absolutamente destruido. Mariátegui habla de cómo se van formando esas realidades nacionales, esa peste que todavía padecemos, o que ahora padecemos especialmente, de la identidad, y cómo la comuna se convierte en nación, pero la nación no llega en América a convertirse en sociedad de naciones. Y ese es el gran fracaso de América. Digamos que el único momento en el que América está cerca de ser una es cuando tiene a un enemigo, que es España. Y ahí es cuando sale el libro de Alberto Hidalgo, España no existe, en el año 1920. Alberto Hidalgo es un excelente escritor, un polemista incansable, se peleó con todo el mundo, y era además un gran poeta. Y en 1920 hace un viaje por Europa, el viaje propio de los vanguardistas. No hay que olvidar que la capital de América entre 1890 y 1930 es París.
la capital de América es París, no es Madrid. Madrid está muy lejos de ser la capital de América. De hecho, en 1924 hay un crítico, Gómez Olmedilla, que al reseñar una antología de poetas americanos empieza diciendo que empieza a estar cansado de que a Madrid se la moteje en América de arrogante, injusta y desatenta, y da una serie de títulos y autores americanos que están publicando en España, y le parece injusto que en América se acuse a España de no atender lo que se está haciendo en América. En cualquier caso, está claro que la colonia verdaderamente importante de autores se sitúa en París, que además tiene esa especie de hechizo raro que consigue que quienes van a París, lo que consiguen en París es darse cuenta de dónde vienen, ¿no? Es decir, Alejo Carpentier va a París para darse cuenta de que es cubano, Alberto Hidalgo va a París para darse cuenta de que es peruano, y eso pasará desde los años 10 hasta los años 50, hasta Julio Ramón Ribeiro, que también va a París, o Vargas Llosa, que también va a París, o el propio García Márquez, que también va a París. La España no existe de Alberto Hidalgo es un viaje por España absolutamente lleno de veneno. Se reeditó hace unos años, lo reeditó el profesor Carlos García, y al pasear por España, Alberto Hidalgo, como digo, destilando mucho veneno, se da cuenta de que en América han heredado una idea de España absolutamente falsa, que es la idea romántica de los viajeros franceses, y se acusa a sí mismo de haberse creído esa idea. Y entonces lo que se encuentra es una España que él considera un poblacho, y da por bueno esa frase terrible que hemos padecido siempre de los franceses, de, joder, estoy hablando aquí como un nacionalista español y nada que ver, pero es una frase que durante los años 20 se repite una y otra vez, que es la de África empieza en los Pirineos. Bien, Alberto Hidalgo la hace suya. Pero las cosas interesantes que en ese libro dice Alberto Hidalgo y que se pueden aplicar a casi toda la vanguardia americana es que, en efecto, escribimos en distinto idioma. El idioma no es el mismo, dice Alberto Hidalgo, y hay efectivamente en esa época todo un movimiento que va a defender lo mismo. Y naturalmente en ese libro hay otra de las típicas exageraciones de la visión de los americanos sobre España, según la cual España no es más que un lugar de curas y monjas. La exageración le lleva a decir que hay un 25% de curas y monjas en España. Eso quiere decir que o no contabilizó bien o se paseó demasiado por lugares donde no debía, efectivamente. Esta visión agresiva de Alberto Hidalgo, que se corresponde, como digo, con las vanguardias, tiene mucho que ver con un asunto que analizamos Juan Manuel Bonet y yo en nuestra antología Tierra Negra con Alas, que es el de la liberación de los poetas y de las voces americanas con respecto ya no solo a España, sino a Europa. Es decir, las vanguardias llegan a América desde España, gracias a Guillermo de Torres y gracias sobre todo a Jorge Luis Borges, que vive en España cuando vuelve a la Argentina, y a las lecturas que hace Vicente Huidobro de los grandes poetas y artistas franceses. Pero inmediatamente que las vanguardias llegan a América, es verdad que en América las vanguardias tienen un tono propio, distinto, que es lo que las hace especialmente interesantes y poco conocidas, y que nace de esa mezcla de forma vanguardista
y fondo tradicional. El indigenismo, por ejemplo, en Perú, el negrismo en Cuba, donde hay cosas espléndidas como Nicolás Guillén, Miguel Ángel Asturias en Guatemala. Y bueno, es que no quiero convertirme en una metralleta de nombres propios. Junto con esta visión áspera de España, me gustaría destacar también una anterior a Alberto Hidalgo, pero que es inesquivable por ser también un intelectual de estos que consiguen ser, literalmente, convertirse con el tiempo en padre de una patria, ¿no? Que es el caso de José Martí. José Martí, a los 21 años, publica un librito sobre el sufragio universal donde queda clara su declaración de guerra a España, aunque él luego viene a España, estudia en España. José Martí se forma en España, en Zaragoza primero, en Madrid después, y luego ya se va a Nueva York. Pero en ese librito sobre el sufragio universal es un ataque directo a España, sencillamente porque España es el amo de una tierra de la que no debería ser el amo. Y entonces él escribe muy joven un libro sobre la necesidad del sufragio universal en las colonias. Y naturalmente es inevitable hablar, lo siento, Alfredo, de Vasconcelos, porque Vasconcelos, que estuvo 6 veces en España, que tuvo mucho contacto con Ortega y que tuvo mucho contacto con Unamuno, es una figura muy interesante, aunque luego, transcurrido el tiempo, como ya hablamos la otra vez, tuvo que padecer que se le tachase de nazi por sus teorías sobre la raza cósmica. Y Vasconcelos es el tipo de intelectual que se implanta en América durante toda esa época y que va a tener réplicas en las distintas repúblicas, naturalmente sin llegar a la grandeza de Vasconcelos, que como intelectual de éxito, digamos, consigue llegar al gobierno, consigue tener poder y, por lo tanto, poder cambiar la realidad. Bien, él tenía una preocupación fundamental, que era la de que lo indoeuropeo no dominase la sociedad. De ahí nace su idea de la necesidad de mezclar continuamente al indio con el blanco y producir esa raza cósmica que sería la sociedad criolla, la mestiza, es decir, el Ulises criollo. El Ulises criollo se llama el primer tomo de sus memorias, efectivamente. Digamos que llega a la conclusión de que la síntesis ideal es siempre la mezcla. No quiero hacer ningún chiste acerca de eso, pero bueno, yo creo que llevaba razón, y que entre dos aguas de Paco de Lucía, donde se mezcla el flamenco con otra música o el gin tonic, son claras demostraciones de que la mezcla funciona, de que la mezcla funciona y de que cualquier huida de la pureza es un camino interesante. Y ese camino de Vasconcelos, él lo lleva tan lejos, que realmente considera que esa raza cósmica, lo dice en una frase que voy a citar: el indio no tiene puerta al porvenir, dice Vasconcelos en el Ulises criollo. El indio no tiene puerta al porvenir. La única puerta que está a su disposición es el de la cultura moderna. No hay otro camino que el camino ya desbrozado de la civilización latina. La supremacía de Europa y la expansión del español tiene que ser usada por los directores de todos nuestros proyectos educativos para justificar las misiones en comunidades rurales. Las misiones pedagógicas
que se alentarán en nuestra república, nuestra segunda república, ya se hacían en México gracias a la intervención de Vasconcelos. Él llega, ¿en qué año?, al Secretariado de Cultura, en el 21. Sí, pero había tenido, ¿no? En el Ateneo, Madero, fundó, como sí, sí. Madero, había tenido una importancia. Sí, pero como secretario de universidades. Sí, como secretario, pero formando parte del gobierno, creo que en el 21 es cuando pone en marcha las misiones pedagógicas. Así que Vasconcelos, como se ve, digamos que trata de vampirizar no España, sino Europa, para llevar ese espíritu a América. En ese mismo México hay otro intelectual que yo creo que es uno de los grandes escritores del siglo XX y que naturalmente tiene clarísimo que no solo que España sí existe, sino que España es fundamental para América, que es Alfonso Reyes. Es decir, Alfonso Reyes es el primero que rescata a Góngora, mucho antes que la generación del 27. Alfonso Reyes, en el año 19, publica un libro maravilloso, por otra parte, que es Cartones de Madrid, que es una silueta muy distinta a la de Alberto Hidalgo, lleno de estampas de color local, donde entiende muy bien la visión española. Y otro nombre de los gigantescos, de los que es imposible no hablar, voy a sacar aquí el teléfono para saber cuánto me quedan, 15 minutos, ¿no? Vale. Es Borges. Borges vive en España, Borges está con su familia por Europa, pero vive en Palma de Mallorca. En Madrid conoce a Cansinos Assens, baja a Sevilla, está en Sevilla, se une al grupo ultraísta y se lleva al ultraísmo a la Argentina. Curiosamente, Borges era también un gran admirador de Unamuno. Borges escribe una nota en Sur cuando muere Unamuno, diciendo categóricamente: ha muerto el escritor más grande de nuestra época. Y luego, de Quevedo, dijo que era algo más que un escritor, era una literatura. Ahora bien, si nos asomamos al Borges que aparece en el tocho de Bioy Casares, ahí todas las menciones que hace Borges de España son insultantes. Todas. ¿Qué hace Bioy de Borges? Exactamente. Borges. Bioy Borges España. En ese tomo, si ustedes buscan cualquier mención a España, a la literatura española, Borges no salva nada. Ni siquiera sus maestros más íntimos, Cansinos, no salva absolutamente nada. No soporta a Pérez Galdós, no soporta a Pío Baroja, pero no sé yo hasta qué punto ese libro de Chismes, que es un libro colosal, por otra parte, es un libro que está lleno de referencias como tal libro, es valedero. Yo creo que a los autores hay que medirlos por lo que ellos escribieron, y desde luego todo lo que escribió Borges sobre España, como al final de mi intervención quedará bastante claro, era unánimemente admirativo, aunque en ese libro de Bioy, como digo, no lo parezca. No salva absolutamente nada de los españoles, ni de España, ni de nuestro acento, o de vuestro acento, porque el mío es... el mío. Iba a contar una anécdota personal, que estas cosas en las conferencias siempre, en las ponencias siempre quedan mal, pero es una vez en Lima entré en un taxi y, bueno, pedí que me llevaran a donde fuera, Miraflores, no sé, y el taxista no adivinó de dónde era yo y me preguntó de qué país era, y le dije español. Y puso cara así y le dije, bueno, seguro que tenéis un mote terrible para los españoles. Y me dice, pero ¿hay algo peor que llamarle español a alguien? Digamos que era un Alberto Hidalgo del taxi. Hay un momento en el que América vuelve a abrazar a España, que es la Guerra Civil, naturalmente. En la Guerra Civil
más por el lado de la revolución, del humor revolucionario del que hablaba Mariátegui, que no hay que olvidar que era un intelectual marxista, pero bueno, produjo una de las grandes obras maestras de la comunicación en América, que es la revista Amauta, con sus muchas publicaciones y sus 32 números. La guerra civil atrae a muchos autores a España, como Nicolás Guillén, que escribe un poema, Alejo Carpentier, que hace labores de corresponsal, y por supuesto César Vallejo y Pablo Neruda. Tan involucrados estaban los poetas americanos en la Guerra Civil Española, que ya que estamos en Málaga, contaré que Manuel Altol Aguirre, cuando utiliza la pequeña imprenta de los monjes de Montserrat y hace unos libritos con papel hecho de camisas de soldados, solo puede publicar 3 ediciones. Y una de ellas es del himno a las glorias del pueblo español de Pablo Neruda, una edición de España, aparte de mí, este Cáliz, de Vallejo, y una del Cancionero menor para combatientes de Emilio Prados. Es decir, de 3 libros, 2 eran americanos. No solo hubo escritores americanos del bando republicano, apoyando al bando republicano, sino también los hubo apoyando al bando nacional. En ese sentido, hay que destacar al Grupo Vanguardia de Nicaragua, donde estaba Pablo Antonio Cuadra, que tenían una idea imperial de recuperar la idea de España y América unidas, ¿no? Y también estaba el Grupo Modernista de Brasil, que se sale un poco por el idioma de este acelerado repaso de nuestras relaciones, pero que produjo ya en los años 50, una vez ganada la guerra, uno de los mejores libros de poemas que se hayan escrito sobre España, que es Tiempo Español, de Murilo Méndez, ¿no? Y yo creo que ya, por si tenéis alguna... Hay otro episodio inevitable, que es a donde estamos, yo creo, todavía. Hay un episodio que es inevitable de las relaciones entre España y América, que es el boom latinoamericano. Es decir, cómo se produce el boom latinoamericano y qué importancia tiene España para que se produzca el boom latinoamericano. Sin España no hubiera habido boom latinoamericano. Esto podrá sonar muy... pero esto es así. España se convierte, a partir de los años 60, en un centro neurálgico mercantil para las relaciones entre España y América. ¿Por qué? Bueno, esto es muy fácil. Si tuviera una pizarra sería más fácil de que se viera, pero esto es muy fácil de entender. España es el centrocampista del mercado editorial desde hace décadas, de tal manera que un autor argentino al que no conocen en México tiene que pasar por España para que lo conozcan en México. Es decir, el viaje que hacen los autores americanos tiene que pasar por España y recibir un beneplácito, por decirlo así, en España para irse a otras repúblicas americanas. Directamente, por cerca que esté Chile de la Argentina, es bastante más fácil que un autor chileno, Alejandro Zambra, sea conocido en Argentina porque ha llegado a España, porque ha ganado el premio Ralde, por lo que sea, porque se le ha aplaudido en España y a partir de ahí se hacen las ediciones americanas. Claro, esto puede parecer un auténtico disparate. ¿Cómo es posible que un autor boliviano, para que sea conocido en Uruguay, tenga que recibir la sanción de la cultura española, por decirlo así? Bueno, naturalmente se debe a que la potencia editorial está en España y se actuaba así a partir
de los años 60, 70, con premios importantes. No hay que olvidar que Vargas Llosa gana el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, pero también lo gana Cabrera Infante con Tres Tristes Tigres, y hay muchos casos y muchos ejemplos de esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Pues porque hay una especie de desconocimiento mutuo entre las distintas repúblicas americanas, y también es verdad que hay un desconocimiento, yo diría que casi orgulloso, de lo que sucede en España. Yo, en mis muchas visitas a América he preguntado por autores que aquí son de absolutas glorias, Juan Marsé, Caballero Bonal, y allí no son autores conocidos. Es verdad que hay que decir que, al contrario, también pasa lo mismo. Es decir, autores que no consiguen penetrar en el mercado español, pues los lectores españoles no los conocemos apenas. Antón Arrufat, el cubano, Alejandro Oliveros, el venezolano, son grandes autores que solo si les cae esta especie de regalo del Premio Cervantes empiezan a ser conocidos aquí. Aquí solo se llega a conocer a Dulce María Loinaz porque le dan el Premio Cervantes. Naturalmente, en América eso causa tremenda suspicacia, es decir, en eso sí tratan de actuar como unidad, o no entienden cómo es posible que en algo como el Premio Cervantes, tan institucional y tan importantísimo, haya esa especie de lotería de un año España, un año América, como si América realmente fuera una, ¿no? Y yo quería terminar, para que se viera que ese España no existe del título, era solamente un guiño a Alberto Hidalgo, con un poema de Jorge Luis Borges que precisamente se titula España, y luego, si queréis, hablamos de... Sí, te voy a hacer unas preguntas. Ok, vale, pues España de Jorge Luis Borges. Más allá de los símbolos, más allá de la pompa y la ceniza de los aniversarios, más allá de la aberración del gramático que ve en la historia del hidalgo que soñaba ser Don Quijote, no una amistad y una alegría, sino un herbario de arcaísmos y un refranero, estás, España, silenciosa en nosotros, España del bisonte que moriría por el hierro o por el rifle en las praderas del ocaso, España donde Ulises descendió a la casa del Hades, España del íbero, del celta, del cartaginés y de Roma, España de los duros visigodos de estirpe escandinava que deletrearon y olvidaron la escritura de Ulfilas, España del Islam, de la Cábala, de la noche oscura del alma, España de los inquisidores que padecieron el destino de ser verdugos y hubieran podido ser mártires, España de la larga aventura que descifró los mares y redujo crueles imperios y que prosigue aquí, en Buenos Aires, en este atardecer del mes de julio de 1964, España de la otra guitarra, la desgarrada, no la humilde, la nuestra, España de los patios, España de la piedra piadosa de las catedrales y los santuarios, España del inútil coraje. Podemos profesar otros amores, podemos olvidarte como olvidamos nuestro propio pasado, porque inseparablemente estás, España, en nosotros, en los íntimos hábitos de la sangre, España madre de ríos y de espadas y de multiplicadas generaciones, España incesante y fatal. Pues muchas gracias.